brothers, sisters, friends. Hermanos, hermanas y amigos, It is a great joy for me to be here with you. es realmente un gozo estar con ustedes hoy día. Our God is a God of great love. Nuestro Dios es un Dios de gran amor. He is a father who adopts children into his family. Es un padre que adopta niños en su familia. He takes sinners and makes them into his sons and Toma daughters pecadores y los transforma en hijos e hijas through Jesus Christ. a través de Cristo. And so if you are a believer in Jesus Así que si Christ, tú eres un creyente en Cristo, you are a child of tú God. eres un hijo del Señor. And God has saved me from my sins. Dios me ha salvado de esos pecados, So I am also a child of God. así que yo también soy un hijo de Dios. Which means that even though we come from different Lo que significa countries, que aunque venimos de lugares distintos, we are one family. somos una familia. And it is a great joy to worship one God Y es un gran gozo que adoremos a un Dios, with you today. a ese Dios con nosotros, todos juntos hoy. Please open your Bibles to 1 John, Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, ahí mismo. sorry, and verses 1 through 6. Vamos a leer versículos 1 al 6. Our text for today will be 1 John 4, 1 through 6. Así que el texto de hoy va a ser Primera de Juan 4, versículos 1 al 6. Go ahead and read that, brother. Leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Padre en el cielo, we thank you for saving a people for yourself. gracias por salvar un pueblo para ti. We thank you for taking us out of the domain of darkness Te damos gracias porque nos sacas del dominio de la oscuridad and bringing us into the light, y nos traes a la luz, into the kingdom of your en Son, el reino de tu Hijo, for giving us a knowledge of the truth. para darnos un conocimiento de la verdad. We pray that you would increase our knowledge of the truth, Oramos de que tú nos ayudes a incrementar en ese conocimiento de la verdad. that you would cause your light to shine more brightly in our hearts. Que causes que la verdad, la luz, brille más brillantemente en nosotros, en nuestros corazones. Open our minds to understand your word. Abre nuestras mentes para entender tu palabra. Fill our hearts with your love Y llena nuestros corazones con tu amor. and work amongst us Y trabaja, obra en medio de nosotros. so that anyone here who is not yet saved Y así obra de tal manera que si alguno que aún no es salvo está aquí, may also be delivered from the darkness también esa persona que no es salva pueda hoy ser librada de la oscuridad and brought to know the y truth pueda conocer la verdad that is in Jesus que está Christ. solo en Cristo Jesús. Help us, O God. Ayúdanos, oh Señor. We need your Spirit. Necesitamos tu Espíritu. Help us, Christ. Ayúdanos, Cristo. Apart from you, we can do nothing. Aparte de ti, nada podemos hacer. In Jesus' name we En el ask. nombre de Jesús lo pedimos. Amen. Amén. Christ did not come from this world. Cristo no vino de este mundo, no viene desde este mundo, Rather, the Father sent his Son into the world sino más bien el Padre envió al Hijo a este mundo to save his people out of the world. para salvar a su pueblo desde este mundo. Ever since the fall of man, God has created an antithesis. Siempre desde la caída del hombre, Dios ha creado lo que llamamos una antítesis, An opposition, division, and sharp contrast. una oposición, una división, un contraste que es muy agudo. Yes, even a contradiction and conflict Sí, incluso me atrevería a decir una contradicción o un conflicto. between the wicked world on the one side Por un lado, entre el mundo impío, pecaminoso, and his Son and the people in union with his Son on the other y en side. el otro lado,
en contraste con el Hijo, es decir, Cristo, y el pueblo que está unido a este Cristo. And while we must love the people of the world, Y aunque nosotros tenemos que amar a la gente de este mundo, we must also constantly resist the world, también tenemos que constantemente resistir este mundo, taking our stand tomando nuestra posición with Christ con Cristo in antithesis to the world. en una antítesis o oposición a este mundo. In his first epistle, John presents this antithesis Ahora, en esta primera epístola de Juan, él presenta esta antítesis. in a series of contrasts. Y lo hace en una serie de contrastes. Light versus darkness. Por ejemplo, luz versus oscuridad. Love versus hatred. O amor versus odio. Sin versus righteousness. Pecado versus justicia. To distinguish between the true children of God Distinguir entre los verdaderos hijos de Dios and the world, which also includes false believers. y eso entre el mundo o con el mundo que incluye incluso falsos creyentes. John's purpose is so that true believers may have joy and assurance Ahora, el propósito de Juan acá es que tú puedas establecerte en un gozo, en una seguridad. He wants the true children of God to know that they belong to God and have eternal life in Lo que quiere Christ. Juan es que nosotros como creyentes entendamos y sepamos que somos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios y que tengamos vida eterna, confianza de nuestra vida eterna en Cristo. But John also wants to dispel the false assurance of false believers. Pero también quiere Juan de alguna manera como sacar, ¿cierto? Disipar las dudas sobre los falsos maestros. Who think that they are saved, but they are deceiving themselves. Muchos de estos que se engañan a sí mismos, pero están realmente equivocados. Now, John has already said in this epistle Ahora, ya ha dicho en esta epístola Juan, that a future antichrist is coming. ha dicho ya que un futuro anticristo está por venir. But he has also said that there are many antichrists who have already come. Pero también dice acá que ya muchos anticristos han venido, ya estaban ahí. These are false teachers Estos son los falsos maestros, who separate from the true church of God. que se separan de, o deben ser separados de la iglesia verdadera de Cristo. The power behind these false teachers is the devil or the evil Ahora, one. el poder, según Juan, detrás de estos falsos maestros es el malo, el enemigo. And when God saves us, he causes us to overcome this evil power. Ahora, cuando Dios nos salva, Él causa o genera que nosotros podamos sobreponernos y vencer a este malo, al demonio. God saves us by his grace. Dios nos salva por su gracia. He gives us a new birth Nos da un nuevo nacimiento. so that we escape the power of the devil and sin. Y así podemos escapar, salir del poder del malo, del pecado y de la muerte. Now, in the latter part of chapter 3, Ahora, mira en la última parte del capítulo 3. John gives a practical test to show whether or not we are children of God or the children of the devil. Lo que hace Juan es darnos un test práctico, es decir, un examen, una prueba práctica para saber si somos o no verdaderos creyentes. And the test is whether or not we love our brothers in the family of God and keep God's commandments. Ahora, el test o prueba esencial es, ¿amamos realmente a nuestros hermanos y obedecemos los mandamientos del Señor? Now, at the beginning of chapter 4, Ahora, al comienzo del capítulo 4, John provides a doctrinal test. lo que hace aquí Juan es entregarnos un test o prueba doctrinal. John says, test the spirits. Mira lo que dice, testea o probad los espíritus. That is, we must test doctrine by the apostolic truth about Christ. Esto significa que debemos probar la doctrina a través de la verdad apostólica. In the confidence that God gives his children victory over deception. Y esto acerca de Cristo, pero en la confianza de que Dios nos da a nosotros como creyentes la victoria en el Señor. The devil is deceiving this world. El demonio, el enemigo está tratando de engañar este mundo. But God's beloved children must test all religious and spiritual truth. Pero nosotros como creyentes, el pueblo amado del Señor, tenemos que probar todo lo que se enseña para saber si es verdad. And the standard of that test is the teaching of God's word. Y el estándar para medir y probar esas enseñanzas es nada más ni nada menos que la palabra del Señor. But we can have confidence. Podemos tener entonces confianza. God has given us victory in Jesus. Dios nos ha dado victoria en Jesucristo.
As we listen to what God's Spirit says in this text, Ahora vamos a escuchar lo que el Espíritu de Dios dice en este texto we see that God is teaching us both about a duty and a comfort. y vamos a ver que Dios nos enseña dos cosas. Primero, un deber y segundo, un consuelo. First of all, let's consider the duty of doctrinal discernment. Consideremos en primer lugar el deber de este discernimiento doctrinal que tenemos que tener. We see this in verses 1 through 3. Lo vemos del verso 1 al 3. John is exhorting God's beloved to not naively accept all sources of spiritual direction. Lo que está haciendo Juan acá es exhortar al pueblo amado de Dios a no ser ingenuos en aceptar cualquier fuente de doctrina espiritual que escuchemos, But to test them with biblical truth. sino a probar todo lo que escuchamos o testearlo a través de la verdad doctrinal de la palabra. Here, under our duty, John speaks about an imperative and about the incarnation. Hablando aquí acerca de nuestro deber, Juan, el apóstol, lo que va a hacer es hablar de un imperativo, un deber que tenemos, y también va a hablar de la encarnación de Jesucristo. So let's consider first the imperative. Así que en este deber vamos a considerar primero este imperativo. And the imperative is test the spirits. Y el imperativo, la orden de Dios es prueba los espíritus. Let's listen again or read in your Bibles verse 1. Leamos 1 nuevamente el John verso 4. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. John is saying, don't be naive. Juan está diciendo, no seas ingenuo. Do not be open to everything that claims to be from God. No tienes que estar abierto a creer todo lo que se dice acerca de Dios. He says, beloved, Y primero dice, amados. you are loved by God. Primero que todo, eres amado por Dios. If you're a believer in Jesus, you are his child. Si tú eres un creyente en Jesús, eres un hijo. So even though you want people to accept you, Así que aunque quieres que gente te acepte, you don't need to be accepted en by realidad this world. no necesitas ser aceptado por este mundo. You have a father in heaven. Tú ya tienes un Padre celestial. You are part of his Tú family. eres parte de su familia. You no longer belong to this Ya no God-hating world. perteneces a este mundo secular alejado de Dios. And therefore he says, Así que por lo tanto dice, believe not every spirit. no creas a todo espíritu. Now what is he talking about, every spirit? ¿De qué está hablando aquí cuando habla de todo espíritu? Well, it's clear from the end of verse 1 that he's talking about the spirits behind false prophets. Ahora, al final del versículo 1 nos queda claro que está hablando del espíritu que está detrás de esta enseñanza de los falsos profetas. Every time someone brings a spiritual teaching or claims to have divine revelation, Cada vez en el fondo que alguien está enseñando algo espiritual o dice tener una revelación espiritual, there is some spirit or spiritual influence behind that. en algún sentido hay, por lo tanto, una influencia espiritual o algún espíritu detrás de esa enseñanza. And so there are many people in the world who talk about God and Jesus. Así que hay mucha gente allá dando vuelta que habla acerca de Dios y de Cristo. Perhaps you even look at them and say, there is power at work in that man. Y quizás tú miras a esas personas y dices, wow, es una predicación poderosa. But John is saying, don't simply receive whatever he has to say. Pero Juan está diciendo, aún así no simplemente recibas o ingenuamente recibas lo que estás escuchando. Not all spiritual influences are good or trustworthy. Está diciendo, no todas las influencias espirituales en realidad son confiables. There are evil spirits, Hay, de hecho, malos espíritus, demons, demonios, who bring false teaching. que traen falsa enseñanza. Listen to what Paul says in 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. And therefore John says to us, test whether teaching comes from God. Y por lo tanto, lo que está diciendo Juan es, prueba, testea que la enseñanza realmente viene de Dios. As he says, try the spirits. Por eso él dice, prueba a los espíritus. Now the word that's translated as test means to examine, to prove, to discern. Esa palabra que aquí nosotros tenemos como probar es la palabra examinar en el original, una palabra que significa probar, discernir.
It means to take a standard and compare it to something to see if it is true or authentic. Y significa literalmente, toma un estándar con el cual tú puedas comparar eso que estás escuchando para saber si es auténtico. It's like when someone brings a shiny piece of metal and says it's gold. Es como cuando alguien viene y te dice, mira, tengo este pedazo de metal brillante, es oro. You don't just buy a whole pile of it and assume it's gold, Ahora, right? tú no vas a comprar una pila de eso simplemente asumiendo que es oro, ¿cierto? It must be tested. Tiene Is que it ser true testeado. gold? ¿Es realmente oro? This is also the same term that Paul uses in 1 Thessalonians 5, verses 20 to 21. Es el mismo término que usa Pablo en la carta de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 20 y 21. ¿Will read? Yes, please. Dice Primera Tesalonicenses 5, 20 y 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Now, we do not believe that there are true prophets today. Nosotros no creemos, sorry, say that again, please. We do not believe there are true prophets. No creemos, como dijimos delante, que hoy en día todavía existan esos tipos de profetas. But we still need to test every teaching that we hear. Pero aún así tenemos que probar, testear todavía las enseñanzas que escuchamos, porque hay gente que enseña de Dios. John is not just writing this to the pastors. Juan aquí no solo nos está hablando a los pastores o predicadores, He's writing this to all the children of God. sino que él está hablando a todos los hijos de Dios. We all have a responsibility Todos tenemos una responsabilidad, hermanos. to test any teaching that claims to be from God. Tenemos la responsabilidad de testear, probar o discernir toda enseñanza que dice venir de parte de Dios. John Calvin said, Mira lo que dijo Juan Calvino. "The faithful should not receive any doctrine thoughtlessly and without discrimination." Él dijo, el fiel creyente no debería recibir ninguna doctrina sin pensar o sin discriminar. And take note, brothers and sisters. Así que tomen nota de esto, mis hermanos. John says there are many false prophets. Juan está diciendo acá que hay muchos falsos profetas. This is repeating what Jesus himself said in Matthew 24 and verse 11. Esto realmente está resonando con las palabras de Jesús cuando él dice también en Mateo 24, 11. Many false prophets shall rise Muchos falsos profetas se levantarán and deceive many. y van a engañar a muchos. And this also applies to false teachers. Esto también aplica a los falsos maestros. 2 Peter 2:1 says, Como dice 2 de Pedro 2:1, there were false prophets also among the people, que habían falsos profetas incluso dentro del pueblo de Dios. even as there shall be false prophet or false teachers among you. De la misma manera, así como hubo antiguamente falsos profetas y maestros, van a haber también falsos maestros entre ustedes, dice Pedro. Many false prophets. Muchos falsos profetas. O False teaching is maestros. not unusual. Así que la enseñanza falsa no es inusual o infrecuente. This is not a rare or occasional problem. No es un problema ocasional ni tampoco raro. We are surrounded by a raging ocean of false teaching. Literalmente estamos rodeados de un océano rugiente de falsa enseñanza. Its waves constantly buffet against the church. Y esas olas de falsa enseñanza están golpeando, arremetiendo contra la iglesia. Sometimes false teaching breaks into the church. Y algunas veces esa falsa enseñanza se mete dentro de la iglesia. And we must build strong walls against it. Y tenemos que construir unos muros, unas murallas que sean fuertes para evitarlo. This is the imperative of God. Este es el imperativo que Dios nos da aquí en Primera de Juan. And it requires vigilance and the exercise of discernment. Y requiere entonces de nuestra parte vigilancia y ejercicio constante de discernimiento. Having talked about the imperative, we now consider the second part of our duty, which has to do with the incarnation. Habiendo hablado ya de la primera parte de esta deber, que es el imperativo de testear, probar, ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es la encarnación de Cristo. Here John gives us a doctrinal test. Aquí nos da Juan el test doctrinal o la prueba doctrinal. Look in your Bible again at 1 John 4, verses 2 to 3. Leamos nuevamente primera de Juan 4, pero los versos 2 y 3. Léelos, por favor. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. So the Spirit of God declares that Christ has come in the Así flesh. que el espíritu de Dios declara que Cristo ha venido en la carne. Here John is telling us one way to test the spirits. Aquí Juan nos está dando una forma de testear o probar los espíritus. Anytime we hear a teaching, Toda vez que nosotros escuchemos una enseñanza, we compare it to the doctrine that God has already revealed in His Word. lo que tenemos que hacer es comparar eso que estamos escuchando con la doctrina que Dios ya ha revelado a nosotros. And we especially compare it to the gospel of the person and work of Jesus Y Christ. especialmente tenemos que comparar esa enseñanza con el evangelio de la persona y obra del Señor Jesucristo. Now, there are many tests of false doctrine. Ahora, hay muchos tests, ¿cierto?, para testear esta falsa doctrina. John gives us one. Juan nos da uno específico acá. Jesus Christ is come in the flesh. Jesucristo ha venido en la carne. Consider what John wrote in John 1, verses 1 and 14. Considera lo que escribió el mismo apóstol Juan en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1 y también el verso 14, donde dice que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. So, a fundamental doctrinal test of true teaching Así que un test doctrinal fundamental para la verdadera enseñanza is whether it confesses the incarnation of God the Son as a true human being. es si esa enseñanza está confesando, está en armonía con la enseñanza de la encarnación de Dios en el Hijo, ¿cierto? Como un verdadero hombre. The incarnation is not the only test of biblical orthodoxy. Ahora, la encarnación de Cristo no es el único test o prueba para la ortodoxia, para la enseñanza correcta. But it is one of those doctrines that, if denied, the Christian faith is overthrown. Pero es una de esas doctrinas o enseñanzas que si la negamos, la fe cristiana simplemente es derrocada. When we were driving here this morning, we drove past a group of people standing on the side of the road. Cuando veníamos en camino para acá manejando, pasamos y había un grupo de personas ahí en el camino al lado. The brother who was driving me said, "Look, there are Jehovah's Witnesses." Mira, cuando estábamos ahí, mi hermano dice, oye, ellos son testigos de Jehová. Brothers and sisters, they do not preach the same Jesus. Hermanos, ellos no predican el mismo Jesús. They do not preach that the eternal God became a man. Ellos no predican que el Dios eterno se hizo hombre. And there are many others who, in various ways, deny the incarnation. Y hay muchos otros por allá que también niegan de alguna u otra manera la encarnación de Dios, el Hijo. But the incarnation of God the Son is absolutely necessary for our La salvation. encarnación de Dios el Hijo es absolutamente necesaria para nuestra salvación. It is only God the Son, Christ crucified, that can atone for our sins. Es solamente la encarnación de Dios el Hijo que se encarnó, que vino, que sufrió, murió y resucitó, que nos permite tener perdón de los pecados. It is only by being joined to the true risen Christ that we can live eternally. Es solamente a través de unirnos, de nuestra unión con ese Cristo resucitado, que podemos tener vida eterna. Any teacher who denies this is being directed by the spirit of Antichrist. Así que cualquier enseñanza o espíritu que enseñe algo distinto a esto está dirigido por el espíritu del anticristo. Notice in verse 3 that John says the spirit of Antichrist will come and is already here. Nota en el verso 3 que dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. He's already spoken of this in chapter 2, verse 18. Ya ha hablado de esto en el capítulo anterior. Listen to what he says there. Mira lo que dice ahí, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. The New Testament teaches that with Christ's first coming, El Nuevo Testamento enseña que con la primera venida de Cristo, the last times have already begun. los últimos tiempos en el fondo ya comenzaron.
We live in the great season of spiritual conflict and testing. Nosotros vivimos en esa temporada, en esa época donde hay este conflicto espiritual, As the gospel goes out into the world. donde el evangelio va hacia el mundo. You see, the Antichrist is not just a future figure who will arise and be destroyed at Christ's second coming. Ahora, el anticristo no es entonces solo esta figura futura que se va a levantar y que va a ser destruida en el retorno de Cristo. He is also a present, active, spiritual force opposing Christ today. También es una fuerza espiritual activa y presente ahora que se opone al Señor Jesucristo. In the Reformation tradition, this Antichrist is identified with the papacy of Rome. De hecho, en la tradición reformada, normalmente el anticristo se identifica con todo el rol del Papa en la Iglesia Católica Romana, Who tries to take the place of Christ as our prophet, priest, and king. en tanto el Papa trata de tomar o usurpa el lugar mediador de Cristo en la Iglesia. And Paul's teaching of justification by faith alone protects us against the Roman Catholic Antichrist. Y en ese sentido, según la tradición reformada, las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la justificación por la fe sola nos protege en contra de esta enseñanza católica romana con el espíritu del anticristo. But John's words protect us against another kind of Antichrist. Pero aquí Juan, el apóstol, nos protege contra otro tipo de anticristo, otra versión anticristiana. The Antichrist that denies that God became flesh. Y es el espíritu del anticristo que niega que Jesús vino en la carne. Beware, children of God. Así que tengan cuidado, queridos hijos de Dios. There are false teachers out there. Hay falsos maestros por ahí They may speak highly of y Jesus. pueden hablar muy alto de Jesús. They may say that they love Jesus very much. Pueden decir que ellos aman a Jesús mucho, But it is not the same pero Jesus no es el mismo Jesús as the Bible presents. como lo presenta las Escrituras. Because they deny that Jesus is God in the Porque flesh. niegan que Jesús es Dios en la carne. And be warned, Así que sean ustedes cuidadosos. anyone who denies the incarnation, Cualquiera que niega la encarnación, indeed I must say to you, y que quizás te lo puede decir a ti, that if you do not believe that God himself became a man, eso de que Dios en sí mismo no se puede haber hecho hombre. you are not saved. Si tú no crees eso, entonces no eres salvo. Because as Athanasius of Alexandria recognized, Porque como lo dijo Atanasio de Alejandría, y él lo reconoció de esta manera, a Jesus who is not both God and man cannot save us. aquel Jesús que no es tanto Dios como hombre, ese Jesús no puede salvar. If he's a man but he's not truly God, Si es solamente un hombre, pero no es verdaderamente Dios, how can his death on the cross pay for all of our sins? ¿cómo entonces su muerte en la cruz paga por todos nuestros pecados? How can he have the power to overcome the devil ¿Cómo puede tener el poder para poder sobreponerse al demonio and to be with each one of his people to save us? y ponernos a todos nosotros como hijos salvos en el pueblo de Dios? But if he's not truly human, Pero al mismo tiempo, si no es verdaderamente humano, how can he die in our place? ¿cómo realmente Él muere en nuestro lugar como humanos? How can he really understand us ¿Cómo realmente puede entendernos como humanos and give us the grace that we y need? darnos la gracia y salvarnos? We must have the God-man. Debemos tener a Jesús como el Dios hombre. We must have God the Son incarnate. Tenemos que tener a ese Dios Hijo encarnado. He alone can save us. Solamente Él, el Dios hombre, puede salvarnos. And if you have not yet trusted in this Christ, Si no has todavía confiado en este hombre, Dios hombre, I call upon you even now entonces yo te digo ahora, to trust in Jesus and Him alone, confía solo en Jesús. to trust in the true Son of God. Confía en el verdadero Hijo de Dios. He alone can save you from Solo your Él puede sins. salvarte de tus pecados. And He will save everyone who comes Y to Él va a Him. salvar a todo aquel que crea o que venga. Doesn't matter how old or young you No are, importa si eres joven o eres viejo, Jesus can save you. Jesús puede salvarte. It doesn't matter how many sins you have committed, Tampoco cuántos pecados has cometido, Jesus can save you. Jesús puede salvarte. And it doesn't matter how good you think you Y are, tampoco importa cuán bueno tú crees que eres, you still need Jesus to save you. aún tú necesitas que Jesús te salve.
Brothers and sisters, the doctrine of Christ is a treasure. Hermanos, la doctrina de Cristo es un tesoro para nosotros. We must be careful not to let anyone steal it from us. Tenemos que tener cuidado de que nadie nos robe la doctrina de Jesús. We have an imperative in this text, a duty. Tenemos entonces un imperativo, tenemos un deber en este texto. We must be on the watch against false doctrine. Tenemos que estar en vigilia en contra de la falsa doctrina. But someone might say, Pero alguien podría decir, I understand that it's my duty to discern false doctrine ok, entiendo que es mi deber estar atento, ¿cierto?, a discernir la falsa doctrina and to resist it. y resistirla. But how should I do that? Pero ¿cómo lo hago entonces? Well, I would say that we must do it with wisdom, love, and faith. Bueno, yo respondería que tenemos que resistir con sabiduría, con amor y con fe. Of course, we must exercise doctrinal discernment with wisdom. Por supuesto, tenemos que ejercitar discernimiento con sabiduría. We must strive to attain a deep understanding of the doctrines Por of lo the tanto, Bible. tenemos que esforzarnos en alcanzar un profundo entendimiento de las doctrinas clave de las Escrituras. If you were being paid for some work that you had done, Si alguien te paga por un trabajo que tú haces and somebody gives you fake money, y alguien te diera dinero falso, counterfeit is what we call it in the United States. claro, bueno, el dinero falso, no sé cuál sería la Ok, traducción a eso eso. Una moneda de pago falsa, ¿no? That would be a great loss to you, right? Sería una gran pérdida, ¿no? That false money won't buy anything. Porque un dinero falso, un billete falso, no But- compra nada. How do you know if money is false? Pero ¿cómo sabes si el dinero es ese billete falso? They say that people who are trained to recognize false money Ellos dicen que hay gente que está entrenada para reconocer el dinero falso. study what true money looks like. Pero en realidad tienes que estudiar o saber cómo es el verdadero billete. They know what the true currency Y is, conociendo cuál es la verdadera moneda, el verdadero billete, and so they can recognize the fake. con eso puedes reconocer cuál es el falso. You need to know the truth. Tú tienes que conocer la verdad. And a great help for you in this Y una gran ayuda en esto is the confession of faith. es, por ejemplo, las confesiones de fe. The confession of faith is not the Bible, La confesión de fe no es la escritura, but it is a faithful summary of what the Bible pero es teaches. un resumen fiel de lo que las escrituras enseñan. It shows you, in fact, what are the most important doctrines. De alguna manera te muestran las confesiones de fe histórica de la iglesia un resumen de las doctrinas fundamentales de las escrituras. So that you can understand what biblical Christians have believed for hundreds and thousands of Y así years. puedes llegar a entender lo que los creyentes han creído a lo largo de los siglos y de los milenios. If we do not know true doctrine, Así que si no conocemos la doctrina verdadera, we might receive false doctrine and not even recognize it. podríamos recibir falsa enseñanza y no darnos cuenta que es falsa. In fact, we might start spreading false doctrine and not even realize Incluso it. podríamos esparcir esa falsa enseñanza sin darnos cuenta que estamos haciendo eso. Furthermore, we must be diligent and patient. Ahora, más aún, tenemos que ser diligentes y pacientes. If we have a question about what someone is teaching, Si hay una pregunta acerca de lo que alguien está enseñando, we should not rush to say, oh, he's a heretic. no deberíamos apurarnos en decir, oh, hereje. We must make sure we understand what someone else is saying. Tenemos que estar seguros de que estamos entendiendo lo que alguien está enseñando. We should ask questions of our pastors and teachers. Deberíamos hacerle preguntas a los maestros y a nuestros pastores. We need to be careful not to falsely accuse someone of Deberíamos heresy. ser cautelosos también de no acusar falsamente a alguien de falsa enseñanza. And we must also act in submission Ahora también tenemos que actuar en sujeción to the proper authorities in the church. a las propias autoridades que Dios nos ha dado en la iglesia. God gives the church elders and pastors to lead it. Dios entrega pastores, ancianos para guiar a la iglesia. He also gives us a church order También Dios nos da un orden en la iglesia, so that we can act in an orderly que manner. así podemos actuar de una manera decente y en orden, como dice la palabra. We want to stand against false doctrine, Queremos estar enfrente, resistir la falsa doctrina, sí, but we don't want to become a bunch of crazy heresy hunters. pero tampoco queremos transformarnos como en unos cazadores disidentes, rupturistas todo el tiempo de la herejía. We must act with wisdom. Tenemos que actuar con sabiduría. We must also exercise doctrinal discernment También tenemos que ejercitar este discernimiento espiritual, esto de las aplicaciones, with love, con amor.
with love. con amor. Listen to what John says just a little bit later in 1 John 4, verses 7 Mira and lo que 8. dice Juan un poco más adelante en el capítulo 4, en el 1 de Juan 4, pero versos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. So we must test the spirits with hearts full of love. Pero debiésemos probar los espíritus, pero con un amor en el corazón. This entails supreme love for the glory of God. Esto involucra un amor supremo por el Señor. We must not go around getting into arguments out of pride and selfish ambition. Porque no deberíamos estar buscando peleas y discusiones solamente por orgullo o por una ambición personal. We must not be seeking to glorify ourselves or our church. No deberíamos buscar simplemente glorificarnos a nosotros mismos o a la iglesia, We must do it because we love our God. sino porque amamos al Señor. We want Him to be known. Queremos que Él sea We conocido. want Him to be Queremos que Él glorified. sea honrado y glorificado. And when we do it out of love for Him, Y cuando lo hacemos por amor a Él, we will have courage. entonces vamos a tener ánimo, fuerza. Because to stand for the truth may be costly. Porque a veces resistir a la falsa enseñanza es costoso. People may not like it when they hear us. La gente puede que no le guste cuando nosotros digamos esto es falso. We need the strength of the love of God. Necesitamos entonces la fuerza que viene del amor de Dios. But we also must do it out of a sincere love for the good of other Pero people. no solo tenemos que hacerlo por amor a Dios, sino también por amor sincero a otros, a las personas. We must not be proud, unteachable, arrogant critics. No deberíamos transformarnos en estos críticos arrogantes, intocables, orgullosos. We must not act like judges who sit in judgment over other people. No deberíamos transformarnos simplemente en jueces que están todo el tiempo juzgando a todas las personas. We must be humble, Debemos ser humildes, kind, amables, compassionate, con compasión, que nos self-denying, neguemos a nosotros mismos, quick to forgive, pronto a perdonar también, seeking the good of others. buscando el bien de las otras personas. Brothers and sisters, our enemies are not the people who teach false doctrine. Hermanos, nuestros enemigos no son las personas que enseñan falsamente. Our enemy is the devil who has taken them captive to do his will. Nuestro enemigo es el enemigo con mayúscula, el malo, el demonio que está tomando los cautivos en el error. We want to see them saved. Queremos que ellos incluso puedan ser salvos. We want to see even heretics saved. Queremos que incluso los más herejes sean salvos, Because God saved us. porque Dios nos salvó primero a nosotros. In addition to wisdom and love, Y en adición en la aplicación, en adición a hacer este deber con sabiduría y amor, the exercise of doctrinal discernment requires faith. este discernimiento espiritual requiere fe. And God has provided for our faith even in this text. Y Dios ya nos ha provisto fe incluso en este texto. This brings us to our second main point. Esto nos lleva a nuestro segundo gran punto del sermón. We've talked about a duty that we have, Hablamos de nuestro deber que tenemos. but there's also a comfort that Pero, God offers pero también us. Juan provee un consuelo para nuestra tarea. It is the comfort of doctrinal confidence. Es el consuelo que viene de la confianza doctrinal que tenemos. We see this in verses 4 through 6. Lo of our vemos acá en text. versos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. The first thing that we see here is a conquest, and the second is a contrast. Lo primero que vemos acá es una conquista y después vemos un contraste. First, we see the conquest of the world by God's children. Primero es la conquista del mundo por los hijos de Dios. We need to know the victory that we have in Jesus. Tenemos que estar ciertos y conscientes de la victoria que tenemos en Jesucristo, hermanos. It is frightening to consider that the church is a citadel of truth constantly besieged by false and demonic doctrine. Porque es cierto, a veces es realmente temible de temer que consideremos que la iglesia es como una ciudad de verdad, una citadela de verdad, por decirlo así, un refugio de verdad que está constantemente siendo atacado por la doctrina demoníaca y falsa.
This world is controlled by the devil and his lies. El mundo de hecho está controlado por el enemigo y sus mentiras. And we can begin to feel very alone. Y quizás nos podemos empezar a sentir con miedo y solos. We can start to say, well, how can I be right if all the world is against me? ¿Cómo, a lo mejor te sientes tú así, ¿cómo es que yo estoy en lo correcto si en realidad todo el mundo está en contra mío? Why am I always the weird one? ¿Por qué soy siempre yo el raro? Why do I have to be different? ¿Por qué yo tengo que ser distinto? And we can also ask, Y podríamos también preguntarnos, yes, I know this is the truth, ok, yo sé que esto es la verdad, but how can I think that I'm going to endure? pero puedo preguntarme, ¿cómo es que yo voy a resistir The devil is against me. si el demonio está en contra mío? Why would I persevere to the end? ¿Por qué yo perseveraría hasta el final? ¿Cómo? And dear friends, Satan is very serious about this. Amigos, tengo que decirles que el demonio, Satanás, es muy serio al respecto de este tema. The devil and his servants attack the true church. El demonio, Satanás y sus sirvientes atacan a la iglesia verdadera. And if you follow Christ, you too will be attacked. Si tú sigues a Cristo de verdad, vas a ser atacado. The devil and his servants will lie. Satanás y sus sirvientes van a mentir, They will slander you. van a murmurar o hacer murmuración de ti, They will misrepresent what you are teaching. van a torcer un poco tus propias enseñanzas, They will caricature biblical truth to make it look ugly. van a hacer una caricatura, van a caricaturizar la doctrina bíblica para que parezca algo feo y malo, They will appeal to people's prejudice. van a incluso a fomentar el prejuicio en las personas, And they will mobilize forces in society and even in the church van a incluso a mover o movilizar fuerzas dentro de la iglesia, incluso en la sociedad, en contra tuyo. to persecute those who love the truth. Y todo eso para perseguir a aquellos que aman la verdad. But John is reminding us here Pero ¿qué es lo que nos está recordando el apóstol Juan? that God's children have the victory. Que nosotros habemos vencido. Look again at Hemos verse vencido. 4. Mira lo que dice el versículo 4. De nuevo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Now, when it says here, you are of God, Cuando dice, ustedes son de Dios, in the original Greek text, the word you is very emphatic. la palabra tú o ustedes acá es una palabra en plural. Vosotros no tenemos traducir nosotros, una palabra muy enfática. John is saying, as for you, unlike this world, Lo que está diciendo Juan es que en cuanto a ustedes, a diferencia del mundo, you belong to God. ustedes son de Dios, pertenecen a Dios. You are part of his kingdom. Ustedes son parte de su reino. You have a place in his Ustedes family. tienen un lugar en la familia del Señor. And therefore, dear child of God, you are an Y overcomer. por lo tanto dice, los habéis vencido. Ustedes han vencido. In fact, quite literally, John does not say you are overcoming. De hecho, bastante literalmente, Juan aquí no está diciendo, ustedes están venciendo, But you have overcome. sino ustedes ya vencieron, ya habéis vencido. The victory is accomplished. Así que la victoria ya fue lograda. As John writes earlier in this epistle, Como escribe incluso antes Juan en la epístola, Jesus Christ came into this world to destroy the works of the devil. Jesucristo vino a este mundo a destruir las obras del enemigo. His victory is yours Así que la victoria de Cristo es tuya ahora. because the word of God abides in you. Porque la palabra de Dios, su Hijo, mora, permanece en ustedes. Listen to what Jesus says Mira- in John 16:33. Mira lo que dijo Jesucristo en Juan 16, versículo 33. Juan 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Brothers and sisters, if you believe in Jesus Christ with saving faith, you belong to the victor. Hermanos, hermanas, si ustedes han creído en Cristo con una fe salvífica, ustedes están del lado del victorioso. Satan cannot have you. Satanás no puede tomarte. Christ holds you in the grasp of his word. Cristo te sostiene con la mano de su palabra, por decirlo así. Nothing can snatch you out of his hand. Nada puede arrebatarte de la mano de Cristo.
And in particular, John says here Ahora en particular también Juan, primera de Juan dice, in verse 4 mira el versículo 4, that God's children have victory over the devil by God's indwelling spirit. que los hijos de Dios tienen victoria sobre el demonio porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. What precious words these are. ¿Qué promesa más preciosa es esta? Greater is he who is in you than he who is in the world. Dice, más grande o mayor es el que está en ustedes dentro que el que está en el mundo. Dear friends, our enemy is very great. Hermanos, our enemy is very, sorry. Our enemy is very great. Nuestro enemigo es grandote. His influence is like a flood of water. Su influencia es como el flujo potente del agua. The devil is carrying away billions of sinners. El enemigo está arrastrando a muchos pecadores. Jesus calls him the prince of this world, Cristo lo llama el príncipe de este mundo. but greater, Pero más grande, infinitely greater, infinitamente más grande, is he who dwells in you. es aquel que mora en ti. He is the Spirit of God. Es el Espíritu del Señor. He is the third person of the La Trinity. tercera persona de la Trinidad. Shall we fear the darkness ¿Podemos temerle a la oscuridad? when an infinite sun is shining within us? Cuando el infinito Hijo de Dios está brillando en nosotros. Should we fear the desert ¿Deberíamos temerle a lo mejor al desierto? when a fountain of living water is inside Cuando hay us? una fuente de agua viva en nosotros. And so though we are weak, Así que aunque sí somos débiles, we can boast in his strength. podemos gloriarnos en su fuerza. Calvin said, Mira lo que dijo Juan Calvino al respecto. we can no more be conquered than God himself, No podemos ser vencidos, al igual que Dios mismo, who has armed us with his own power to the end of the world. quien nos ha dotado de su poder hasta el fin del mundo. But this doesn't mean that we boast in ourselves, Pero eso no significa que nosotros nos gloriamos en nosotros, because Calvin says, porque Calvino dice lo siguiente. it would be all over with us immediately were we to fight in our own strength. Si lucháramos con nuestras propias fuerzas, dice Calvino, todo terminaría para nosotros de inmediato. But as God repels our enemies while we are reposing, victory is certain. Pero mientras Dios repela a nuestros enemigos y descansemos en ellos, entonces la victoria es segura, dice Calvino. This is the conquest that we have. Esa es la conquista que tenemos acá en el pasaje. John then tells us about the contrast. Pero Juan al final ahora nos va a contar acerca del contraste. The contrast between the world and God's El children. contraste entre el mundo y los hijos de Dios. Look at verses 5 and 6. Vamos al verso 5 y 6 de primera de Juan 4. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. So the two spirits result in a contrast between two people. Así que estos dos espíritus resultan en un contraste entre dos pueblos. There is the people of the world. El pueblo de este mundo, los hijos de este mundo. They listen to the world's deceptive spirits. Ellos escuchan a los espíritus engañadores de este mundo. The false prophets belong to this world. Los falsos profetas pertenecen a ese mundo, por decirlo así. They speak the message that appeals to the world Ellos hablan un mensaje que le atrae realmente al mundo. because it pleases man's lusts and pride. Porque lo que hace es agradar a la lujuria, al orgullo de este mundo. And the world listens to them. Y por supuesto el mundo escucha esas falsas enseñanzas. As our Lord Jesus says in John 8:43 to 44. Como también dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 43 al 44. Why do you not understand my speech? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Even because you cannot hear my word. Porque no podéis escuchar mi palabra, dice Jesús. You are of your father, the devil. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. If you do not love the Bible, Si tú no amas las escrituras, if you do not believe in Christ, si no crees en Jesucristo, you may say, well, it's because of my own mind or my own intelligence. quizás tú dices, no, es que es por mi propia inteligencia, yo no creo.
But Jesus says, Pero Jesús está diciendo, it is because you are under the power of the devil. es porque tú estás bajo el dominio, el poder del enemigo. And it is only Christ who can save you. Y es solo Jesucristo quien puede salvarte And open your mind y abrir tu mente to receive the truth. para que recibas la verdad. Oh, it's so sad, my friends. Es tan triste, mis amigos. So many people hear the truth, but they don't believe it. Tanta gente escucha la verdad, pero no la cree. But it should not surprise us, Pero que eso no nos sorprenda, because they belong to this world. porque pertenecen a este mundo. But the people of God listen to the message of God. Pero el pueblo de Dios escucha el mensaje del Señor. John says, they are of the world, but as for us, we are of God. Pero Juan está diciendo, ellos son del mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos de Dios. The children of God listen to the messengers of God. El pueblo de Dios escucha entonces el mensaje y a los mensajeros de Dios. They receive the word of God. Reciben la palabra de Dios. Jesus says in John 10:27, Mira lo que dice Jesús en Juan 10, versículo 27. my sheep hear my voice, Mis ovejas oyen mi voz and I know them, and they follow y yo las me. conozco y ellas me siguen. Or listen to what he says in John 8:47. You O can mira read lo that que with us. dice también aquí Jesús en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. So this is the contrast. Este es el contraste, mis hermanos. And this is our comfort, Y este también es nuestro consuelo. that even though the world rejects the word of God, Que aunque el mundo pueda rechazar la palabra de Dios, God's grace has opened up our hearts. la gracia de Dios abre nuestros corazones. We listen to God's Nosotros word escuchamos su palabra because we belong to Him. porque le pertenecemos. He's given us a new birth. Nos ha dado un nuevo nacimiento. He's brought us into His Nos kingdom. trajo a su reino. He has saved us. Nos ha salvado. We know the Lord. Conocemos ahora al Señor. And this is the work of the Holy Y Spirit. esa es la obra del Espíritu Santo. And that Spirit still abides in you Y ese Espíritu todavía permanece dentro de ti to help you para ayudarte. so that you continue to follow the word. Y así continúas a seguir la palabra del Señor. You don't need to be afraid, children of God. Y en este mundo no tienes que estar con temor. Greater is He who is in you Es más grande el que está en ti than he who is in the que aquel world. que está en el mundo. And so this passage ends where it began, Así que este pasaje termina justamente donde comenzó. with the antithesis between Christ and the world. Termina con la antítesis entre Cristo y el mundo. We must be faithful Tenemos que ser fieles, to stand in that de antithesis, permanecer, resistir en esa antítesis not to compromise with the world, y no comprometernos en ese sentido con el mundo and not to allow its false teachings into the church. y no permitir que esa falsa enseñanza se intrometa en la iglesia. We must test doctrine Tenemos que entonces probar la doctrina by this book. con este libro que está acá. This is the test. Este es el test. This is how you know the truth. Así es como tú sabes la verdad. Know this book. Anota este este Study libro. this book. Estudia este libro. Measure all things by this book. Mide todos los pecados a través de este libro. Do not measure things by what you think in your own No heart. midas las cosas por lo que tú sientes en tu corazón. Do not measure things by what you think. Tampoco midas las cosas por lo que se te viene a la cabeza. Allow this book to teach you. Permite que este libro te enseñe. Make this book your standard, Haz de este libro tu estándar, because it is the Word of God. porque es la palabra de Dios. And have faith. Y tengan fe, hermanos. Have confident faith. Tengan esa fe que confía. Receive God's comfort. Reciban el consuelo del Señor. The Lord is with you. El Señor está con ustedes. When the Church of Jesus Christ began, Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, it was very small. era pequeñita, Just a few people pocas personas, far away in Israel. muy lejos allá en Israel. The disciples of Jesus. Los discípulos de Jesús. There were so many religions in the world. Habían tantas religiones y hay en el mundo. It was like a little seed. Era como una pequeña semillita. You say, what can this do? ¿Qué podría hacer esa pequeña semilla? But God took that seed and He planted it Pero there in Dios tomó Jerusalem. esa semilla y la plantó en Jerusalén And it grew. y creció.
And today there are people all over the Y world hoy hay gente en todo el mundo who believe the word of God. que cree la palabra del Señor. There are people in every nation Hay gente en todas las naciones who have heard the word of que han God. escuchado la palabra del Señor. Jesus Christ is reigning. Jesucristo está reinando. The church is advancing. La iglesia está avanzando. And even though we are persecuted, Y aunque tú puedas ser perseguido, even though we suffer, y aunque podamos sufrir, indeed, even if they kill en us, efecto, si ellos nos matan, the church will not be la destroyed. iglesia no va a ser destruida. The gospel will be preached El to all evangelio nations. va a ser predicado a las naciones. And then Jesus will come back. Y luego Jesús volverá. Amen. Amén. Victory belongs to La victoria Jesus. pertenece a Cristo. Let us follow him to the end. Vamos a seguirlo hasta el final. Amen and Amén. amen. Let's pray. Vamos a orar, hermanos.